Enseguida, las palabras de la licenciada Rosario Huallanca Zapata, directora del Comité de Derechos Humanos de Ica y miembro de la Coordinadora Nacional de Radio. Aplauso, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Mesa Parlamentaria de Acción Popular y Frente Amplio por esta invitación y sobre todo por, a través de la Coordinadora Nacional de Radio, reflejar lo que para nosotros no solamente es un lema, las voces del Perú, sino lo que realmente está pasando en la comunicación en el interior del país, ¿no? Voy a referirme a 4 aspectos que hemos venido trabajando, proyectando y lo que es el sentido de la Coordinadora Nacional de Radio. Una instancia que agrupa 71 radios del interior del país, es una red de radios comunitarias, radios comerciales y radios educativas, las cuales hemos planteado una ruta de trabajo no distinta, porque no se trata de cuáles son los buenos y cuáles son los malos, pero por lo menos entender que la democracia es un papel que tiene que estar como parte del compromiso, más allá de marcar una ley de lo que vienen a ser nuestras radios. La construcción de la democracia es el componente principal en el cual nos hemos venido dando este trabajo. Y en ese sentido queremos plantear un poco de la cual he estado lejano los grandes medios de comunicación. Hasta ahora, en el 2014, el informe de la Comisión de la Verdad no deja de ser un instrumento que a cada rato es vapuleado, de acuerdo a lo como lo decía el doctor Lynch o el representante también Jorge Acevedo, por los grupos parlamentarios o los grupos políticos en este caso, ¿no? O sea, si el fujimorismo, si hubieron más o menos muertos, ¿se acuerdan de Rafael Rey? Si es que representó, reflejó la verdad y la violencia política, pero sin embargo para nosotros, quienes somos parte de la Comisión de la Verdad, o asumimos el compromiso de la Comisión de la Verdad, estuvimos de cerca a los grandes hallazgos que significó esto para el país. Cerca de 70.000 víctimas quechohablantes, 70% de la región andina, 70% de la cultura xaninca casi desapareció. ¿Quién lo sabe? O sea, solo los comisionados de la Comisión de la Verdad o las radios del interior del país. ¿Por qué tuvo que dimensionarse la violencia política y conocerse con esa dimensión cuando ocurrió el atentado en Tarata? ¿Dónde estuvieron los grandes medios? O sea, ¿por qué siempre hablamos de los apagones, pero no hablamos de lo que ha significado el desplazamiento interno para esas familias, para despojarse de su vivienda, de su hogar y dejar su terruño y desplazarse hacia otra realidad? Esa es la realidad que construye a diario la Coordinadora Nacional de Radio con sus redes. Un segundo tema y componente es la construcción de la opinión pública. Esa construcción de la opinión pública que planteamos y en las cuales estamos ubicadas como en Radio Marañón, Jaén, Coremarca, en Bamamarca, donde está el conflicto de Conga, Yarabí en Arequipa, Yurimaguas con Radio Oriente, Barranquita, en Lama, San Martín, donde había explotación petrolera, regiones, distritos, caseríos, Nauta, en Loreto, donde la situación de la conflictividad social está asociada a la cosmovisión andina, a la interculturalidad, a la relación de naturaleza-cultura. No ese desarrollo de cuarta generación a la cual se refirió algún presidente de la República en el tema de Bagua, ¿no? O sea, un 5 de junio, un día del medio ambiente, la masacre salió en los medios nacionales, pero esto se viene dando desde hace años. Históricamente son conflictos que se vienen dando al interior del país. Esa es la que refleja esta situación de aquellos medios alternativos, comunitarios, educativos, a las cuales no están en la agenda de los medios. ¿Cuál es la agenda que está en los medios? Los que ya Jorge y el doctor Lins se han referido. La concentración de medios para nosotros no es una instancia o no es un componente que refleja la pelea de empresarios o la lucha de políticos. Para nosotros tiene que ver con dimensionarlo desde el lado de la comunicación, desde el lado de ver la comunicación como un derecho humano fundamental, ver la situación de que el espectro radiofónico eléctrico, en este caso establecido en la Ley de Radio y Televisión, es un bien público. Y sobre eso voy a centrar mi intervención. La concentración de medios para el debate de la agenda nacional se ha centrado en la prensa, en comercio, prensa. Pero voy a reflejar cómo se da la concentración de medios, pese a que hay una ley, hay un artículo 22
de la Ley de Radio y Televisión que establece que esta no se debe dar. En la región Ica hay un todopoderoso, y lo digo en ese sentido, por el poder que ha generado en la empresa privada, pero además en la empresa, en el cruce de empresas en ese sentido. Canal 15, Cadena Sur, cuyo titular es Gastón Medina Sotomayor y cuya relación de alcance tiene 12 radios o 12 medios de comunicación, 6 radios y 6 televisoras, una en cada provincia, Pisco, Chincha, Palpa y Nazca, pero además tiene en el distrito de Marcona, que es donde mayor concentración económica hay por la empresa Shogun Yorre Perú. ¿Por qué es importante resaltar este caso? Porque si nosotros miramos Pisco, Extrapulus Petrol, si miramos Chincha, está Nitratos de Perú o Perú NG, si miramos Nazca, está Shogun Hierro Perú, si miramos Ica, está la agroexportación, y si miramos Palpa, está la gran minería, Buenaventura, en la zona de las Cabezadas. O sea, las 5 provincias de nuestra región hay transnacionales de un gran monopolio económico. Esto está asociado a la actoría política de algunos candidatos y grupos políticos, pero está asociada al empresario de este medio de comunicación, que cuando se inició la reforma del Estado de la regionalización, y el doctor Dagmer debe saberlo bastante porque fue parte de esta instancia de descentralización, el debate, como no pasó por Lima, de integrarse en las regiones, simplemente fue invisibilizada y anulada en la agenda nacional. Pero en las regiones estuvimos debatiendo si era prudente juntarnos a nivel del desarrollo económico, de las competencias, de los recursos. Esta discusión nunca fue visibilizada en los grandes medios de comunicación. De hecho, que la regionalización y esta reforma del Estado como política fue un fracaso. Réplicas o cajas de resonancia tipos Cadena Sur, donde hicieron uso de íconos tan sensibles a la comunidad como la imagen del señor de Luren que se iba a ir a Ayacucho, que las regiones más pobres del Perú, Ayacucho, como él mismo lo señalaba, aquellos serranos ayacuchanos o huancavelicanos, quechohablantes, pobres, desplazados, terroristas, no podían juntarse con los costeños de la rica del Valle Agrícola. Ese fue el discurso de esta gran concentración de medios, Cadena Sur, que tiene 12 emisoras y que hoy, hace buena cantidad de años, tiene también en la empresa cruzada con el tema de la compañía encuestadora Red Comunicaciones Televisión. En ese sentido nos preguntamos, ¿quién coloca la agenda de comunicación en la región del país? O sea, ¿cuál es la percepción ciudadana si le trabaja las encuestas a los candidatos que él cree o que la empresa a nivel de toda la región considera son los ganadores? Hasta hace un mes prófugo un proceso judicial con el actual congresista José Luis Elías, dueño de otra televisora, San Juan Bautista, cercana al Grupo de Fuerza Popular. O sea, de esos medios en el debate nacional no se ve, de esos medios, de esa agenda no se trabaja. Nosotros lo que planteamos es, por este lado, es que se redefina cuál es la comunicación pública. Desde 2 lados. El informe del Consejo Consultivo de Radio y Televisión plantea la gran cantidad de medios de comunicación que están en manos del Estado a través de los gobiernos locales y regionales. Estos medios que están fraccionados, dispersos, desarticulados, en el cual ni siquiera tienen el reconocimiento, si bien lo tienen legal, no están suscritos a los códigos de ética que establece la Ley de Radio y Televisión. Sin embargo, sí vemos que tienen una preocupación básica y esencialmente alcaldistas o de presidentes regionales. Ica, el 24 de marzo fue el día de lucha contra la TBC, de haber estado en el segundo lugar. El viceministro de Salud estuvo y nos ha dicho de que la incidencia, estamos ahora en la cifra nacional 10ª. Nosotros no creemos que hayamos avanzado tanto, ¿no? Pero si lo dice la fuente oficial de haber estado en el segundo lugar, multidrogos resistentes, TBC, XDR, y hoy en el 10º lugar, la pregunta es ¿por qué la preocupación de los gobiernos locales y regionales no tendría que ser esta? El problema de los recursos hídricos en ese sentido. Y miro el lado de las otras radios que son parte de la Coordinadora Nacional de Radio. Radio Coremarca, que está ubicada en Bambamarca, en la zona de Cajamarca, estuvo de cerca y está de cerca con el tema del conflicto de Conga. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la legislación actual? Ante el artículo 22, en ese sentido, ante el artículo 19, que habla de la parte administrativa y el silencio administrativo,
hay 120 días en el cual una empresa puede pedir, un medio de comunicación puede pedir, en este caso, su autorización o puede pedir la renovación de la licencia. Transcurridos los 120 días, lo que dice la ley de radio y televisión es que hay un silencio administrativo, o sea, se deniega aquello que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones no ha dado cuenta de la información. Bajo este componente, lo que está ocurriendo con radios del interior del país, aquellas pequeñas que no se pelean la torta publicitaria, es más bien anularlas, acallarlas y silenciarlas. ¿De qué manera? Uno, el Código Penal establece el hurto agravado. Significa de que si una radio no tiene licencia ni autorización, simple y sencillamente nadie puede contratarle publicidad, porque esta persona, esta empresa, esta instancia que le contrata publicidad puede ser pasible de cárcel o de determinadas multas de UIT, Unidades Impositivas Tributarias. Segundo componente, si no homologan los equipos y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones no se pronuncia al respecto, simplemente no puede funcionar. Tercero, una radio como Marañón, que tiene 30 y tantos años, como Yaraví, como La Voz de la Selva, en las cuales las licencias no están siendo renovadas, dado pese a los plazos establecidos, se les quiere arrinconar en el lado del hurto agravado, pasar a ser radios piratas, simple y sencillamente porque la ineficiencia y la inoperancia del Estado, de los funcionarios y servidores del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, no asume esas responsabilidades. Y segundo, pasados los 120 días, como ha ocurrido en Coremarca, en el cual ya no debe actuar, según la ley, han ido los inspectores a la radio a querer, mejor dicho, a silenciarla porque está callada, la radio está, pese a haberle ido multado y todo lo demás, la radio sigue funcionando. Pero ¿cuál es el denominador común en este caso? Es que justamente son radios cercanas a la comunidad donde los problemas ambientales están siendo permanentemente, ya no solo registrados a través de la radio, sino a través de las redes sociales, porque son radios que están a través de estos sistemas de redes sociales, pero también a través del sistema latinoamericano del satelital. Entonces, somos una radio que puede estar en el último rincón del país, pero que tenemos una gran caja de cobertura a nivel latinoamericana, porque somos parte de AMAR, de ALER, pero además también de nuestras redes sociales. Eso al Estado le complica la vida y por eso es que la única situación es cerrarle, acallarlas y silenciarlas. Un componente adicional a esto es lo que viene ocurriendo también con este gran debate de los medios de comunicación y la concentración de medios de comunicación. Yo veo acá que hay gente joven y hay de alguna universidad o de algún instituto, pero lo que nos hemos dado cuenta es que este debate sencillamente está pasando por la mirada, la lectura, la percepción, la opinión de algunos especialistas, de algunos actores mediáticos y de algunos políticos, bueno, y la empresa que ha colocado su propia agenda, ¿no? Pero lo que no sentimos es que sea un debate abierto, una discusión, una reflexión que esté en el ama de casa, el taxista, la maestra, el académico de las universidades públicas. O sea, ¿qué dicen las universidades públicas con relación a este gran problema que ocurre? No estamos hablando de la concentración de medios como una instancia entre el diario Comercio y EPENSA o una relación de poder solamente con el Estado, sino estamos hablando de asumir esta situación como un componente de, lo dije al inicio, como un componente de mirar la comunicación integral como un derecho humano, como un bien público. Y en ese sentido creo que nos está faltando muchísimo trabajo que hacer. Muchísimo en el sentido, y veo ahí que van a haber audiencias regionales, la pregunta es si esas audiencias van a lograr algún sentido de trascender a la opinión pública, a saltar a las radios pequeñas, radios grandes, a las cadenas de televisión, o simplemente van a ser un auditorio cerrado con una transmisión en directo, pero que luego no pasa nada. Lo señalo porque este año se cumplen 10 años de la Ley de Radio y Televisión. El 2004 fue aprobada, previo a ello hubo una gran discusión. CNR, Calandria, instituciones de la sociedad civil, abrimos la discusión. Trabajamos fuertemente al interior del país. Si bien es parte de este tema, de estos 10 años con su reglamentación, creemos que poco se ha avanzado. Poco se ha avanzado porque Jorge lo decía aquí, o sea, una primera cosa es la autorización para tener. ¿Quiénes pueden acceder a alcanzar una licencia de radio y televisión?
una licencia de radiodifusión sonora o televisiva. Aquellos que puedan tener un poder económico y aquellos que no necesariamente quieren representar o reflejar la diversidad de las culturas del interior del país. Entonces, se habla de una subasta pública. Nosotros, como Comisión de Derechos Humanos de ICA, postulamos hace 6 años, de la cual tampoco se abre la convocatoria, y pese a estar como una televisora educativa y competimos con muchas, simple y sencillamente por no colocar una X en un documento tal, fuimos sacadas del juego. Pero ¿cuántas nos encontramos en ese gran auditorio que fue en el Banco de la Nación? O sea, cantidad de radios pequeñas, de sociedad civil que queríamos visibilizar los grandes problemas de las regiones y del país. Pero nos encontramos con grupos de los empresariados de todos los canales nacionales acompañados con sus asesor administrativo, asesor jurídico, asesor político, o sea, cada empresario de las cadenas nacionales iba como con 10 personas al costado. ¿Cómo se puede competir no solamente en capacidad económica, sino en la relación de poder y en las influencias que puede haber y en la capacidad para poder postular ese tipo de cosas? Y creo que ahí la ley de radio y televisión ha hecho poco en ese sentido en cuanto a quienes, y lo señala el artículo, en cuanto a quienes pueden acceder a la autorización o a las licencias en ese sentido, ¿no? Una cuarta cosa en la cual lo voy a mencionar de manera muy rápida es el plan maestro de televisión digital y a lo que se está dando. O sea, Carlos Cárdenas lo planteaba en un foro anterior, decía que él, pese a haber estado desde el inicio en las discusiones, percibía que él representa a Red Televisión, más de 50 radios de televisión ciudadanas del interior del país, que había llegado tarde a la discusión, porque se dio cuenta que el camino y la ruta ya estaba tremendamente avanzado. Ya se habían decidido la entrega de los canales digitales en la banda ancha a las televisoras nacionales, mientras que en el interior del país esta situación y el plan maestro establece, si bien años, no establece cómo se va a dar. Entonces, consideramos nuevamente que la propuesta de la Coordinadora Nacional de Radio tiene que darse desde, primero, plantear el debate de la calidad, o en este caso, de los medios públicos. ¿Cuál debe ser el papel de los medios públicos no asociados solamente al Canal 7, a Andina, a El Diario El Peruano, sino a la más de 2.000 medios de comunicación que tienen los gobiernos locales, los gobiernos regionales en el interior del país, asociados básicamente y vitrina de visibilidad pública de quienes representan en ese momento el poder político, o sea, de aquel presidente regional o de aquel alcalde que pueda llegar. Un último componente que sentimos es que planteamos en la Coordinadora Nacional de Radio es la situación de que la ciudadanía tiene que participar de este debate. Y la ciudadanía tiene que participar con la academia, con las universidades públicas. En las universidades privadas por lo menos ya se ha adelantado el debate. El empresariado, pero no el empresariado grande del monopolio de los medios de comunicación, sino el empresariado, aquel que es comerciante, aquel que es informal, pero aquel que tiene una radio en su comunidad. El empresario que tiene en el tercer piso apenas una computadora, una consola pequeña, pero que tiene una antena de radiodifusión. El empresario o el dirigente comunal que tiene una onda corta y que está informando desde Santa Rosa, en la frontera con Colombia, Caballo Cocha, en Loreto, la situación de lo que está ocurriendo con las comunidades nativas. O sea, esa discusión creo que es importante de quienes están ustedes acá replicarla, pero además también ser actores claves en este proceso de la discusión de la concentración de medios como derecho fundamental y un derecho humano. Muchísimas gracias.